Bueno, nos metemos en otros temas. Hablando del PNUD, imagínense que trabaja intensamente en el Perú. Van a instalar una mesa de gobernanza electoral en el Perú. ¿Quién la compone? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC, el PNUD, por supuesto, Idea Internacional, esta Transparencia, entre otras organizaciones, y tendrán encuentros cuyos temas estarán ligados a la independencia y la autonomía de los organismos electorales nacionales. Organismos que articulan esfuerzo de cara justamente a garantizar unos buenos procesos electorales futuros en nuestro país y en general en América Latina. Nos atiende Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, para hablar justamente de esta mesa de gobernanza electoral. Doctor Aguinaga, qué gusto conversar con usted. Bienvenido a Nativa. Muy buenos días, Carlos. Para mí es un gusto estar aquí en el Perú, conversar con usted, con la comunidad, con los ciudadanos, y realmente sí me parece vital, importante que se haga esta mesa de gobernanza electoral donde se debata sobre la independencia que deben tener quienes integran los organismos electorales en la región, en América Latina, porque siempre están sujetos quienes integran estos organismos electorales a presiones externas. Entonces esas hay que de alguna forma blindarlas para que puedan tener un trabajo independiente, transparente, autónomo en el cumplimiento de su tarea y de su labor. Y en el Ecuador, justamente lo que pasó hace ya casi 2 décadas es que hubo una vulneración a todos los principios del sistema interamericano de derechos humanos, al debido proceso, al de legalidad, al de estabilidad de los jueces electorales, a la independencia de los jueces y magistrados electorales. Y por eso el Estado ecuatoriano fue demandado por mí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego de un proceso largo de casi 18 años se llegó a obtener una sentencia favorable donde se establecen estándares internacionales para evitar justamente esta injerencia política en los organismos electorales. De acuerdo. Doctor Aguinaga, ¿este espacio articulador hace cuánto tiempo que ya existe? Bueno, la mesa de gobernanza electoral es creada, entiendo, aquí en Perú. A mí me invitaron para contar la experiencia mía, que es el caso Aguinaga y Young en contra del Ecuador, sustanciado en la Corte Interamericana, pero existe una verdadera preocupación en los organismos internacionales vinculados con democracias, en las ONGs, justamente de ir mejorando la calidad de los sistemas y de la gobernanza de las elecciones, que esté encargado, aquí en el caso peruano, al Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC en sus competencias. En el caso ecuatoriano hoy es bicéfalo, es decir, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando yo administraba las elecciones y fui presidente, era un solo órgano. Nosotros administrábamos elecciones y administrábamos justicia. Y como es dinámico los cambios y los intereses que existen sobre los organismos electorales, hay que blindarles, hay que debatir. Y me parece que esta iniciativa que nace en Perú es importantísimo para la región. En Venezuela, Carlos, acaba de Cilia Flores de hacer una reorganización del Consejo Nacional Electoral venezolano. Entonces, no hay estabilidad. Al no haber estabilidad ni una carrera electoral autónoma, independiente, y jueces probos, independientes, imparciales, vienen las dudas que tiene la ciudadanía en América Latina respecto a los procesos electorales. Por eso es importante debatirlo y afrontarlo y hacer esta comunidad internacional, esta mesa de gobernanza. Me parece importantísimo el que debatamos los problemas que no solo ha sufrido Perú, no Ecuador, Venezuela, también México. México está pasando también por un proceso de reforma planteado por López Obrador, de tal suerte que sí hay inquietud en América Latina respecto a las reformas y a las facultades y a la incidencia que tienen la clase política en la gobernanza de las elecciones. De acuerdo. Doctor Aguinaga, seguramente está usted informado
de lo que le voy a comentar, pero creo que este espacio, esta mesa de gobernanza puede ser un espacio que le envíe un mensaje al Congreso peruano, que está decidido a modificar las leyes electorales en el Perú, arrogándose para sí el derecho de ellos mismos de elegir a las propias autoridades electorales, algo que a todas luces es una barbaridad. Los que juegan el partido no deberían elegir a sus árbitros, ¿no es cierto?, porque los controlarían. Vaya, ¿qué reflexión le merece, doctor Aguinaga? Bueno, yo le puedo contar que hay varios sistemas en América Latina, entre esos este sistema de nominación, de representación de los partidos. En mi época, por ejemplo, la nominación en el Ecuador era una nominación que derivaba de ternas presentadas por los partidos políticos. Ajá. Y había un sistema de control, pesos y contrapesos. Pero yo creo, y hay sistemas obviamente, son pocos los sistemas que hay independencia, autonomía o no dependencia de la clase política o del sistema de partidos. A mí me parece que deberíamos pensar en unos sistemas mixtos, donde estén justamente gente proba, independiente, profesional, académica, y también la representación de las organizaciones políticas para que exista autocontroles del proceso electoral. Porque si solo dejamos en un solo lado, solo dejamos en la clase política, que además el deterioro del sistema es verdad de partidos en América Latina en general, claro, es un deterioro acelerado. ¿Por qué? Porque no hay democracia interna en las organizaciones. ¿Quién selecciona los candidatos? Seleccionan las élites, así es, no seleccionan los ciudadanos. Entonces la legitimidad de origen está afectada en el sistema de partidos en América Latina. Entonces corrijamos la base donde esté el error, porque las organizaciones políticas ya están constituyéndose no en verdaderos canales de intermediación entre la ciudadanía y el poder público, sino en empresas electorales, que incluso en mi país pasa que hay partidos de papel, partidos de alquiler, se venden candidaturas, no sé si pase aquí, pero obviamente tenemos que de alguna forma hacer un código, digamos, ideal para América Latina, donde estén estándares que nos permitan administrar elecciones con absoluta transparencia, autonomía, independencia, con seguridad para la ciudadanía, con procesos de doble verificación, de triple verificación y de confianza. Es un calco, doctor Aguinaga. La crisis del sistema de partidos políticos en América Latina está en crisis. De pronto hay quienes se atreven a decir que la propia democracia representativa ha entrado en crisis misma y que deberíamos entrar en un proceso de discusión profunda de cómo entablar reformas estructurales de fondo en las democracias latinoamericanas. Sí, exactamente, así es, Carlos. Ya la democracia en América Latina está tan golpeada, la democracia representativa, que tenemos que ponernos a pensar, hacer una reingeniería para ver en qué estamos fallando, porque nos están ganando las élites, nos están ganando los grupos vinculados a actos o a sectores de corrupción, nos está ganando la narcopolítica. El crimen organizado está tomando el espacio político, doctor Aguinaga. Y exactamente, está tomando el espacio político y está ahuyentando a la gente buena, la gente que antes quería hacer política con debate ideológico, claro, ya se cuida, porque además ingresan a los partidos gentes con un historial delictivo, narcopolítica, delincuencia, trus de corrupción. Entonces, ahí en ese ambiente yo creo que este proceso de deterioro va a ir aumentando si no repensamos realmente qué es lo que está pasando en el sistema en nuestros países. ¿Es la idea que este proyecto de la mesa de gobernanza se institucionalice y permanezca en el tiempo como un órgano de consulta y discusión? ¿Le parecería un espacio interesante a sostener en el tiempo? A mí me parece muy importante que estén los órganos electorales, que estén las organizaciones de la sociedad civil, que estén las ONGs vinculadas con democracia en sus actividades, porque es la voz orientadora. Aquí hay que incluir la representación ciudadana, porque los ciudadanos son excluidos
justamente de estas opiniones, y ellos son importantes en la medida en que el sentir ciudadano es el que se refleja en las urnas y en la insatisfacción que hoy tiene la ciudadanía por la clase política. Entonces, ojalá esta iniciativa brillante que tienen aquí en Perú se mantenga en el tiempo y pueda ser un canal preciso justamente para motivar reformas desde el origen ciudadano del sistema político, del sistema de partidos y del sistema electoral. Doctor Aguinaga, le agradezco muchísimo que hayamos podido conversar esta mañana, le agradezco sus aproximaciones a estos temas, espero que sea usted bienvenido en el Perú, que se sienta muy cómodo entre nosotros y sigamos conversando de estos temas que son no solo apasionantes, sino centrales para la viabilidad de América Latina. Así es, yo me siento absolutamente cómodo aquí en el hermano país de Perú y haré todo lo posible para contribuir a que nuestros países en América Latina vayan a cambios positivos con las reformas políticas electorales. Le agradezco mucho, Carlos. Un gusto.